Nuestra comprensión del pasado se define continuamente a través de nuevos descubrimientos arqueológicos que desentierran una perspectiva diferente de la historia. Entre estos hallazgos intrigantes se encuentran los que sugieren la existencia de gigantes colosales que caminaron por la Tierra milenios antes que nosotros. Esta teoría recientemente ha cobrado un impulso significativo a través de un sorprendente descubrimiento de una tumba gigante en Irak que podría revolucionar nuestra percepción de la antigua historia de la Tierra, cuyos restos se descubrieron en la tumba. ¿Fue este el lugar de entierro real del mítico Gilgamesh? Y si es así, ¿era Gilgamesh, tal como se describe en la epopeya, un gigante nacido de la unión de un mortal diosa mesopotámica, en realidad una figura histórica en lugar de un mito? ¿Podría este descubrimiento sacar a la luz secretos antiguos y proporcionar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos? Todo esto y más en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. En 2003, una expedición alemana liderada por Jörg Fassbender hizo un descubrimiento increíble. El equipo arqueológico supuestamente desenterró una antigua tumba en los desiertos de Irak, que se cree que pertenecía a uno de estos seres gigantes de la antigüedad. Lejos de ser un hallazgo ordinario, habían tropezado con algo monumental, un lugar de entierro con inmensos restos esqueléticos que posteriormente se enviaron para su examen. Hidratación por radiocarbono. El equipo arqueológico liderado por los alemanes descubrió una serie de impresionantes estructuras arquitectónicas, incluyendo áreas residenciales, un sofisticado sistema de canales que desde entonces se ha denominado una Venecia en el desierto. Lo más sorprendente es que en la periferia de esta antigua metrópolis, el equipo encontró una estructura que se asemejaba a una tumba, y su descripción guardaba un parecido asombroso con la tumba de Gilgamesh, el legendario rey sumerio. Fassbender, aunque con precaución, señaló la sorprendente similitud entre la tumba descubierta y las descripciones de la epopeya de Gilgamesh. Si de hecho, esta tumba pertenecía a Gilgamesh, desafiaría fundamentalmente la creencia mantenida durante mucho tiempo entre los historiadores de que Gilgamesh era un personaje ficticio. ¿Podría este descubrimiento, por lo tanto, tener el potencial de reformar nuestra comprensión de la historia y los orígenes de la humanidad? Primero, comencemos con la figura de Gilgamesh. La rica trama de nuestra historia está tejida con relatos de figuras legendarias, cuyas historias de vida inspiran asombro, curiosidad, deseo insaciable de comprender nuestro pasado. Uno de estos individuos es el semidios rey Gilgamesh, quien, según la antigua epopeya de Gilgamesh, gobernó la tierra de Uruk, la actual Irak. Nacido como semidios, el reinado de Gilgamesh se caracterizó por su extraordinaria fuerza y su tiranía. Inicial. Los dioses, conmovidos por las súplicas de sus oprimidos súbditos, crearon Enkidu, un hombre salvaje cuyo poder igualaba al de Gilgamesh. Después de un duelo épico, Gilgamesh salió victorioso, ganándose el respeto de Enkidu y finalmente una profunda amistad. La narrativa de Gilgamesh nos llegó gracias a los esfuerzos meticulosos de historiadores y arqueólogos a lo largo de los siglos. El viaje hacia el descubrimiento de esta epopeya comenzó en 1849 con el descubrimiento de una misteriosa tablilla de arcilla entre las ruinas de una antigua biblioteca del rey asirio Ashurbanipal en el norte de Irak, por Austin Henry Layard. Esta fue una de las bibliotecas más antiguas conocidas en la historia de la humanidad. En los años siguientes, se descubrieron más de 1.000 fragmentos de tablillas similares, cada una cubierta con el mismo enigmático guión. Estos artefactos fueron minuciosamente transportados al Museo Británico, donde se sentaron las bases para décadas de esfuerzos académicos para descifrar el antiguo idioma. En la década de 1870, el código de estos antiguos guiones fue finalmente descifrado por un erudito autodidacta llamado George Smith. Desde sus humildes comienzos como grabador de billetes de banco, la fascinación de Smith por las tablillas lo llevó a aprender por sí mismo idiomas antiguos, lo que finalmente le consiguió un trabajo en el Museo Británico encargado de traducir las tablillas de Layard.
Smith descubrió una narrativa que se asemejaba estrechamente al relato bíblico de Noé, una historia de un gran diluvio y del único hombre sobreviviente y su familia. Su traducción, revelada a la Sociedad de Arqueología Bíblica en 1872, causó conmoción en toda Europa y el mundo. Sin embargo, el trabajo de Smith estaba lejos de terminar. En 1875, publicó traducciones completas de sus hallazgos, sin saberlo, iniciando la traducción de la Epopeya de Gilgamesh. Su muerte prematura en 1875 no impidió el desciframiento de esta antigua historia. Académicos de todo el mundo continuaron su trabajo, revelando gradualmente la extraordinaria historia del antiguo rey mesopotámico Gilgamesh. A medida que se traducían más tablillas, el carácter de Gilgamesh se desplegaba aún más. Su tiranía inicial, su rivalidad, que se convirtió en amistad con Enkidu, sus aventuras compartidas y su búsqueda eterna de la inmortalidad después de la muerte de Enkidu, se revelaron gradualmente. En la epopeya, Gilgamesh fue descrito como un gigante que medía más de 5 metros de altura, hijo de un rey sumerio, una diosa mesopotámica. Reinaba sobre la tierra de Uruk, la actual Irak, y poseía una fuerza, resistencia e inteligencia sobrehumanas, cautivando a los lectores modernos. La epopeya elogiaba a Gilgamesh como el pináculo de la sabiduría y el conocimiento, sugiriendo que su tumba, si se descubría, podría revelar secretos inmensos sobre nuestro pasado y nuestra comprensión de la vida. La epopeya de Gilgamesh también influyó profundamente en el género épico a lo largo de la historia, inspirando grandes obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. La perspectiva de descubrir el conocimiento y la sabiduría de este antiguo rey gigante era atentadora. Después del descubrimiento inicial, las noticias sobre las excavaciones cayeron en el silencio, ya que este extraordinario hallazgo fue seguido poco después por un desarrollo preocupante. El inicio de la invasión estadounidense en Irak forzó a los arqueólogos alemanes a abandonar su trabajo pionero y dejar sin respuesta a las preguntas planteadas por su hallazgo. Tras esta interrupción, el acceso al descubrimiento ha estado fuertemente restringido, principalmente debido a que la zona se convirtió en una zona de guerra, obstaculizando una mayor exploración e investigación de nuestra historia antigua y olvidada. Varios posibles sitios arqueológicos, como la supuesta ubicación del Jardín del Edén, han sufrido la misma suerte. El registro del Departamento de Estado de EU, de la Ley de Libertad de Información, FOIA, contiene un correo electrónico solicitando documentos relacionados con la cámara de resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nefilim enterrados. La autenticidad y el propósito de este correo electrónico han suscitado especulación e incertidumbre. La Ley de Libertad de Información permite a los miembros del público solicitar acceso al registro de cualquier agencia federal. Su objetivo es garantizar el derecho del público a estar informado sobre lo que está haciendo su gobierno. Los Nefilim, según se describen en varios textos religiosos, eran descendientes de ángeles caídos y humanos. Su existencia ha sido un tema debatido durante siglos, con interpretaciones de su naturaleza y origen que varían significativamente. Algunas tradiciones los representan como malévolos y destructivos, mientras que otras los retratan heroicos y justos. Algunas personas que creen en teorías de conspiración sugieren que la guerra en Irak se utilizó como distracción para proteger o destruir secretamente valiosos artefactos antiguos. Esta idea lleva a otra teoría inusual, a menudo llamada la teoría del supersoldado, promovida por individuos como el youtuber Corey Goode. Esta hipótesis postula que el gobierno de EU, una élite global clandestina, podrían estar utilizando el ADN de estos supuestos restos recuperados con fines siniestros. Sugieren la posibilidad de intentar resucitar o cruzar a estos antiguos gigantes con humanos, potencialmente para obtener ventajas similares. Si bien Gilgamesh a menudo se postula como el posible ocupante de la tumba, hay otro candidato, Nimrod, una figura de la tradición bíblica conocida por su inmensa fuerza y ambición. Según la Biblia, Nimrod, descendiente de Noé, fue un poderoso rey y cazador.
Su reino se extendía por Babel, Irak, Uruk y Kelne, ciudades que él fundó o gobernó. Algunos académicos vinculan a Nimrod con la construcción de la Torre de Babel, símbolo del intento de la humanidad de alcanzar los cielos. Pero la excavación de la tumba del gigante en Irak no es la única. Otros hallazgos a lo largo de los años han insinuado la existencia de humanoides gigantes que vivieron hace siglos o incluso milenios, potencialmente precediendo algunas de nuestras culturas actualmente prósperas. El descubrimiento de la cueva Lovelock es un ejemplo particularmente fascinante de hallazgos relacionados con gigantes. En 1911, dos mineros, David Pugh y James Hart, fueron contratados para explorar la cueva Lovelock en Nevada en busca de guano de murciélago, un componente esencial para la fabricación de fertilizantes. Lo que comenzó como un trabajo ordinario llevó a un notable descubrimiento arqueológico. Encontraron más de 40 esqueletos humanos inusualmente grandes, que se sospechaba formaban parte de alguna antigua tradición funeraria. De manera intrigante, los esqueletos tenían cabello rojo, lo que sugería que no eran nativos de la región. Este descubrimiento atrajo rápidamente la atención y en la primavera de 1912, un antropólogo de la Universidad de California fue enviado para investigar más a fondo. Descubrió más de 1000 artefactos, proporcionando más evidencia de la existencia de este misterioso grupo. Pasando al misterio de Stonehenge en Inglaterra, los constructores de este antiguo sitio han permanecido desconocidos durante mucho tiempo. Un estudio realizado en 2018 por investigadores de la Universidad de Harvard sugirió que los constructores desaparecieron poco después de erigir el monumento, dejando casi nulas huellas genéticas en la población británica actual. Dado el peso y la altura de los monolitos de Stonehenge, es interesante cuestionar la posibilidad de que fueran construidos por gigantes. En 1998, científicos de la Universidad de Emory analizaron datos de ADN de diferentes poblaciones para rastrear el linaje nativo americano. Su análisis reveló un linaje X, un grupo cuyo origen no se pudo rastrear por completo. Este descubrimiento implica que un grupo de seres humanos en este planeta no podrían estar directamente relacionados con poblaciones históricas conocidas. En 2011, genetistas del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva sugirieron que los primeros seres humanos no solo se aparearon dentro de su especie, sino que también con otras especies homínidas e incluso una especie no identificada, insinuada en nuestro ADN. Esta teoría ha llevado a especular sobre un posible contacto con formas de vida extraterrestres. Estos descubrimientos y teorías ciertamente plantean muchas preguntas sobre los orígenes y la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿quiénes eran los individuos de gran tamaño descubiertos en la cueva Lovelock? ¿Fueron las figuras legendarias Gilgamesh y Nimrod la misma persona? ¿Y existe alguna posibilidad de que los humanos realmente se hayan apareado con seres de otro mundo? Denetra de Senigar, mencionada como solicitante en los documentos del Departamento de Estado, agrega otra capa de misterio al caso. Una búsqueda de este nombre arroja miles de resultados, lo que hace imposible obtener información significativa sobre esta persona. ¿Es posible que este nombre sea un seudónimo o código utilizado por otra persona? A medida que pasan los años, el descubrimiento de 2003, que alguna vez prometió revolucionar nuestra comprensión de la historia humana, parece haber sido olvidado. Sin embargo, alguien en algún lugar todavía muestra interés en este descubrimiento, como lo demuestra la solicitud de correo electrónico del Departamento de Estado. Si esta persona busca la ubicación de la cámara de resurrección de Gilgamesh y los Nefilim, está claro que el estatus de estos sitios ha cambiado desde 2003. De lo contrario, una simple búsqueda en Internet habría sido suficiente. El misterio que rodea este caso continúa persistiendo, planteando más preguntas que respuestas. Sin embargo, la pregunta sobre por qué EEUU invadió Irak en 2003 seguía pendiente. Irak no estaba relacionado con los ataques del 11 de septiembre, y la razón oficial dada por el gobierno de EEUU, que Irak y Saddam Hussein
estaban albergando armas de destrucción masiva, fue posteriormente desacreditada. Esto ha llevado a diversas especulaciones, incluyendo el control de las reservas de petróleo o las motivaciones personales del presidente George W. Bush para completar lo que su padre, el presidente George H. W. Bush, había comenzado durante la Primera Guerra del Golfo. Podría haber sido, sin embargo, que el descubrimiento arqueológico de la tumba de Gilgamesh tuviera algo que ver con esto. Posibilidad de desenterrar conocimientos de nuestro pasado antiguo y potencialmente reescribir nuestra comprensión de la historia humana podría tener un valor tremendo. Es una coincidencia que el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, un hallazgo de gran importancia histórica y arqueológica, ocurrirá justo antes de la invasión. Según lo que se sabe, a medida que avanzaba la invasión, las tropas de EEUU tomaron el control del sitio que contenía la tumba de Gilgamesh. Las acusaciones posteriores fueron cuestionables, ya que expulsaron no solo a los investigadores científicos que trabajaban en el lugar, sino que también al personal de medios de redes de noticias reputadas como ABC News y la BBC, que estaban cubriendo el descubrimiento. Testigos en las cercanías informaron posteriormente que el personal militar de EEUU realizaba sus propias excavaciones, lo que sugiere la posible extracción de artefactos o material de la tumba. Invitaba a especulaciones sobre los secretos que podrían haber sido descubiertos. Otro punto de interés en la secuencia de eventos fue el manejo del Museo Nacional de Irak por parte de las fuerzas estadounidenses. Esta institución en el corazón de Bagdad albergaba una extensa colección de artefactos históricos, actuando como un reservorio de la historia humana. A pesar de las advertencias explícitas de científicos e historiadores de todo el mundo sobre la importancia cultural del museo y su condición como un destacado sitio de patrimonio, se informó que el ejército de EEUU dejó el museo sin protección después de la captura de Bagdad. En los días siguientes, una afluencia descontrolada de saqueadores causó estragos en las colecciones del museo, lo que llevó a la desafortunada desaparición de decenas de miles de artefactos insustituibles. Este acto descuidado atrajo fuertes críticas de todo el mundo, y algunos incluso lo calificaron como un crimen contra la humanidad. Sin embargo, para aumentar la intriga, hubo informes que sugerían que unidades especiales del ejército de EEUU habían accedido al museo y habrían retirado bóvedas enteras de artefactos antes de que comenzara el saqueo público. Para investigar la situación a fondo, el gobierno de EEUU envió un equipo compuesto por especialistas de la CIA, el FBI y los servicios de inmigración y control de aduanas de EEUU, liderados por el coronel Michael Bogdanos. Era un comandante de marina y abogado con una licenciatura en estudios clásicos, una combinación única de experiencia que le sería útil en su misión. El estado en el que encontraron el museo era deplorable, al parecer utilizado como campo de batalla por el ejército iraquí, pero una sorprendente revelación los esperaba en la sección subterránea del museo. La forma selectiva y organizada del robo sugería un nivel de conocimiento interno sobre las colecciones del museo. A pesar del robo, los objetos más valiosos, como la mejor colección mundial de cilindros sello 1, riqueza de monedas de oro y plata antiguas, permanecieron intactos. ¿Cuál fue la verdadera intención detrás de este robo? Y específicamente, ¿qué estaban buscando realmente los ladrones? Una respuesta podría remontarse a una teoría que tiene sus raíces en la década de 1920, que propone la existencia de un portal estelar, una pieza de tecnología antigua avanzada que se cree facilita la teletransportación a lugares lejanos. Los antiguos sumerios, que fueron los habitantes originales de Irak, tenían historias de su interacción con seres llamados los Anunnaki, que les dieron conocimientos y tecnología avanzada. Algunos interpretan a estos Anunnaki como seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Si esta interpretación es correcta, la posibilidad de que los visitantes avanzados hayan dejado atrás un portal estelar parece bastante plausible. Algunos incluso plantean la hipótesis
de que la guerra anglo-iraquí en 1941 fue en realidad un conflicto entre intereses británicos y alemanes por el control del portal estelar. La teoría resurgió en la década de 1980 con rumores que sugerían que Saddam Hussein había descubierto el portal estelar y estaba tratando de activarlo. Estos rumores ganaron credibilidad cuando el Dr. Michael Salla, un historiador australiano respetado y profesor en la American University en Washington, D.C., sugirió en un trabajo académico que el control del portal estelar iraquí podría haber sido una motivación primaria para la guerra. Añadiendo otro nivel a esta narrativa compleja, surgió un informe durante la Guerra del Golfo de 1991, publicado en el periódico ruso Pravda, detallando un evento peculiar apodado como Roswell de Irak. El informe relataba el testimonio de un coronel ruso que presenció cómo la Fuerza Aérea de EEUU derribaba un ovni, y la subsiguiente inspección del lugar del accidente revelaba una pequeña nave redonda hecha de un material no identificable. De manera intrigante, los miembros de la tripulación y el motor de la nave parecían estar desaparecidos, lo que llevó a especulaciones sobre su posible recuperación por parte de los iraquíes antes de la llegada de representantes rusos, sauditas o estadounidenses. Más tarde, en 2002, un oyente de un programa de radio estadounidense, identificándose como un informante militar, afirmó que Irak estaba al borde de un avance en la ingeniería inversa de la tecnología del lugar del accidente. Esta afirmación, si fuera cierta, podría implicar que la invasión fue un intento de evitar que Saddam obtuviera el control de esta tecnología alienígena. ¿Cuál es el resultado de este descubrimiento revolucionario a raíz de la invasión, ya sea el misterio de la tumba de Gilgamesh en las arenas de Irak, o ha sido objeto de investigaciones discretas adicionales en medio del caos del conflicto? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas, pero las implicaciones siguen estimulando la imaginación y el interés de historiadores, arqueólogos y buscadores de la verdad en todo el mundo. A medida que seguimos profundizando en nuestro pasado antiguo, es posible que aún desenterremos los secretos que yacen ocultos, secretos que podrían redefinir nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en ella. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar,